Hablando de libertad de expresión, hay un grupo de personas que quieren prohibir el uso del lenguaje inclusivo. Y en Fuego Amigo queremos escuchar todas las posturas sobre esto que está pasando. Antes el informe. Como si no tuviéramos suficientes problemas, hay algunos preocupados por el uso del lenguaje inclusivo. Chiques, hay poques de todos nosotros que están indecises con el voto. Che, pero yo pensé que ya habíamos superado esta discusión. Dicen que me voy, pero sigo aquí. Esta semana, las abogadas Cintia Gini y Patricia Paternesi presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en cualquiera de sus formas en documentos y actos oficiales del gobierno, como también en las escuelas de todos los niveles educativos. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, coautor del proyecto, tomó la iniciativa de la mesa de entrada y lo presentó para debatirlo. La propuesta, que además cuenta con una nota de adhesión del constitucionalista Félix Lonigro, se sostiene con la excusa de que el lenguaje inclusivo deforma, altera y desnaturaliza el lenguaje. Uy, ¿será para tanto? Me da asco solo verlo. Si las sociedades cambian, ¿acaso el lenguaje no debe ayornarse también? Bueno, ya estamos con todos les invitades y acá en el piso están Inés Hoppenheim y Josefina de Amore, que son dos compañeras mías en un gran programa que se llama Altavoz. Son columnistas de Altavoz, el programa de los pibes y pibas de todo el país. Bienvenidas, chicas. Bueno, ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a sumar a Jorge Enríquez, diputado del PRO, que está vía Zoom, también a Félix Lonigro, abogado, constitucionalista, y a Santiago Kalinowski, que es lingüista y lexitógrafo, que nos van a colaborar y ayudar a entender un poquito esta realidad del lenguaje inclusivo con las distintas posiciones, por supuesto. Pero me gustaría arrancar por Jorge Enríquez, que es el que ha presentado este proyecto para poner límites al lenguaje inclusivo y para prohibirlo concretamente. ¿De qué estamos hablando, Jorge? ¿En qué ámbito, en qué situación lo quiere prohibir? Muchas gracias por la invitación. Quiero aclarar que ese es un proyecto que nosotros veníamos ya trabajando a partir del momento que se sancionó una ley que habla de la equidad de género en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y establece como una de las condiciones para el otorgamiento de la pauta oficial por parte del gobierno, que tendría que darse conforme los fallos de jurisprudencia de los diarios Río Negro y Perfil de la Suprema Corte de Justicia, en forma realmente equitativa y no en forma de que usen o no o empleen mayor o menor densidad el lenguaje inclusivo. No, pero lo que dice la ley esa es que le da, perdón que le corrija eso, pero lo que dice es que le da un premia a quienes usan el lenguaje inclusivo, que no es con la E, sino lo que dice las Naciones Unidas, que es hablar con perspectiva de género, incluyendo a todas las identidades sexuales. Lo aclaro porque no dice lo que está diciendo usted la ley de equidad. La ley de equidad dice promoción del uso inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenido de la comunicación, y lo hemos votado y esto se ha discutido en comisión y el sentido es justamente ese, el de ser ordenadora de la pauta oficial. Bueno, volviendo al tema, le digo de que el proyecto, déjeme desarrollar la idea, sí, porque sí. Si no. Disculpe. Nosotros lo que decimos es que no tiene por objeto eliminar de los usos y costumbres habituales el uso del lenguaje inclusivo, que por otra parte, no lo digo yo, lo dice la Alicia María Zorrilla, que es la presidenta de la Academia Argentina de Letras, nada más y nada menos, que dice que el lenguaje inclusivo no es lenguaje. Nosotros lo que queremos es prohibir el uso del lenguaje inclusivo en cualquiera de sus formas, en tanto importa la creación de un género neutro en lo que se refiere a documentos oficiales, en lo que se refiere a presentaciones que se hacen oficialmente y en cualquier otra forma, también en los establecimientos educativos de gestión pública o privada. Y aclaramos en un artículo, creo que es el artículo 4, que el uso del lenguaje inclusivo, como se lo describe, no podrá ser obligatorio para realizar gestiones, ni podrá condicionarse, eso es lo que más nos preocupó, al otorgamiento de beneficios emanados de alguna autoridad nacional, que justamente nos estamos refiriendo al famoso tema de la pauta. Bien. No
tiene por objeto eliminarlo de los usos y costumbres habituales. Permítame que lo aclare. Por el contrario, lo que se propone es, repito, es eliminarlo del lenguaje oficial y del lenguaje académico, simplemente porque su uso en esos ámbitos atenta contra una mejor forma de comunicación y por lo tanto genera mayores dificultades a las que ya tienen hoy los jóvenes, los niños y las niñas, y los adolescentes, desde luego, con el tema de haber tenido más de 250 días sin clases, y por eso me parece que esto va a generar mayores dificultades en la comprensión. Hagamos un punto acá, si todos pueden hablar, porque somos muchos, muchas y muches, y acá hay dos jóvenes que quieren hablar. Si no me interrumpe con todo. Bueno, es un programa de debates, es un intercambio, lo escuchamos y usted también nos escucha. Inés. Sí, yo creo que quizás un punto es, no sé si se trata de es lenguaje o no es lenguaje. Me parece que también es un recurso político el lenguaje inclusivo. Digo, venimos siendo históricamente invisibilizadas las mujeres y ni hablar las personas de la diversidad, y cuando en un recinto como en la Cámara de Diputados se habla de diputados y diputadas, o también se nombra un todes, se está también nombrando lo que la realidad no asume. Digo, estamos en una realidad en donde claramente es desigual, y el lenguaje es esa herramienta que tenemos para intervenir. Me parece que no es lenguaje, no solo son ganas de cambiar la gramática, me parece que también son ganas de cambiar la realidad con lo que tenemos y que es el lenguaje. A ver, brevemente, José, contá por qué usás vos el lenguaje inclusivo, la E, la usás muchas veces. Yo uso la E principalmente porque me parece que es una manera de incluir a personas que se autoperciben con pronombres o no se sienten representadas con la identidad de la mujer y el hombre, digamos, identidades que rompen el binarismo mujer-hombre. Eso es lo que viene a proponer la E, una manera más inclusiva de integrar esas identidades. Porque hay personas que con la A y con la O no se sienten incluidas. Exactamente, sí, hay varios colectivos muy concretos que por ahí no se sienten identificadas con la utilización de pronombres femeninos o masculinos. Entonces ahí se crea la posibilidad de la E. Vamos a sumar a Lonigro por qué tiene una postura crítica, entiendo yo, a la intervención del lenguaje a través de este lenguaje inclusivo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, efectivamente, yo apoyé el proyecto de ley de estas dos abogadas que conocí después que ellas lo presentaron. No soy coautor de ese proyecto, como escuché por ahí, simplemente un adherente, como podría ser cualquier otro ciudadano. Y también conocí recién esta tarde el proyecto de Jorge Enríquez y de otros diputados, y que también adhiero conceptualmente a estos. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué adhiero? ¿Por qué considero que está bien que no se permita la utilización del lenguaje llamado incluyente o inclusivo, que no se use en los estamentos públicos, ni que se permita la enseñanza en las escuelas de todos los niveles que otorgan títulos oficiales? En primer lugar, porque el idioma español es el idioma oficial de la Argentina, y el idioma español tiene directivas y normas y reglas para que cualquiera no escriba como quiere, que están dadas por la Real Academia Española. Nosotros utilizamos al idioma español, que no es poca cosa el idioma, es algo muy importante para la formación, para la lectoescritura, y tenemos que cuidarlo y ajustarnos a las reglas de ese ente rector desde las autoridades y, por supuesto, los docentes. Bien, voy a sumar... En segundo lugar... Sí, te pido brevedad simplemente, pero sí, adelante. Brevedad. En segundo lugar, el lenguaje inclusivo es farragoso, hace compleja la lectura y la expresión. Y en tercer lugar, el lenguaje inclusivo no resuelve los problemas de la desigualdad de género. No los resuelve en absolutamente nada. Y por lo tanto, lo único que hace es distorsionar, es destruir el lenguaje sin ninguna otra finalidad positiva. Bien, lo sumo ahora a Santiago, que si yo no me equivoco en una entrevista periodística dijo que la prohibición de la E es persecución política. No sé si va por ahí un poquito el concepto o lo podemos profundizar un poco más. No, bueno, claro, lo que pasa es que si uno ve lo que está sucediendo con el uso, se da cuenta de que esa intervención es una intervención muy precisa que tiene por objetivo llamar la atención sobre una situación de desigualdad en la sociedad. Es el rasgo de discurso que rodea una demanda por igualdad en la sociedad. De ahí no se puede saltar a hablar de qué se va a volver gramatical o qué no se va a volver gramatical, porque lo que se vuelve gramatical y lo que no se vuelve gramatical no se rige por los dictámenes de ninguna institución. Y esto es algo que enseña
la historia de las evoluciones lingüísticas del español y de todas las lenguas en general. Nosotros, como ustedes saben o recuerdan, hemos sufrido una intervención muy feroz en contra de nuestra manera de hablar en segunda persona. Durante todo el siglo XX, la Academia Argentina de Letras tiene 2 dictámenes en contra del voceo, en los años 30 y en los años 60, y eso no significó que los hablantes abandonaran ese rasgo de habla en su cotidianidad, ni en los ámbitos oficiales, ni en ningún lado. Santiago, en las escuelas se hablaba de tú y en la calle se hablaba de vos. Claro, en las escuelas también se hablaba de vos, pero hay dictámenes que dicen que había que incluso ir a perseguir a los alumnos al recreo para que no usaran vos cuando jugaban a la pelota. Entonces, la realidad de las lenguas es: los usos lingüísticos no se pueden imponer. Eso es imposible imponerlos, ¿no? Es imposible imponerle a una comunidad un uso lingüístico. Y la contracara de eso es que es imposible prohibírselo. Es interesante. Es imposible prohibir el voceo. ¿Sí? Están afirmando las dos chicas que las quiero escuchar un poquito, a Josefina y a Inés, porque ellas dos usan el lenguaje inclusivo, y les quiero preguntar, antes de que hable Enríquez, que está pidiendo la palabra. Enríquez hablaba de la educación y el lenguaje inclusivo. Las quiero escuchar a ustedes qué piensan de que vayan a rendir un parcial, ustedes que están estudiando ahora en la universidad, usen la E y alguien se los prohíba. Claro, porque el problema es que no estamos imponiendo el lenguaje inclusivo. Yo creo que acá no es prohibir o imponer. Directamente se está empezando a hablar, pero no hay ninguna institución educativa que te obligue a rendir un parcial con lenguaje inclusivo. Yo estudio en filosofía y letras, que es como la cuna de este debate, y podemos a veces algunos parciales rendir en inclusivo y no nos van a corregir como que está mal. Pero también no es una obligación, no hay ningún tipo de persecución para aquellas personas que no usen la E. Sin embargo, del otro lado, pareciera no ser igual. José, yo creo que no se puede hablar de lenguaje sin integrar las cuestiones que rodean el lenguaje, ¿no es cierto? Una de las cosas interesantes que decía el proyecto de ley era que se buscaba defender la democracia, y yo me pregunto qué democracia estamos defendiendo si marginamos o no integramos a identidades que exigen ser llamadas de una manera, y que las instituciones educativas son espacios para generar pensamiento y repensar esas cuestiones que muchas veces están cristalizadas. Bueno, venía pidiendo pistas Jorge Enríquez, ahora sí lo escuchamos, ¿eh? Sí, en lo conceptual yo lo que digo es que no es válida la estrategia de distorsionar el lenguaje para lograr que la sociedad cambie. Sí considero, en cambio, que también entiendo que no pueden forzarse cambios en el lenguaje mediante la utilización de expresiones que resultan totalmente ajenas a nuestro uso coloquial. La finalidad de este proyecto es permitir que nuestra lengua evolucione. Estaban hablando del voceo, puedo hablar también de anglicismos. Y la finalidad es que, por eso digo que nuestra lengua evolucione de forma tal que una vez adoptadas las nuevas estrategias para hablar y escribir de manera inclusiva, estas puedan trasladarse al lenguaje oficial y no antes. Acá tenemos un ejemplo concreto. El INAES, el Instituto Nacional de de Asociativismo y Economía Social, impuso a través de un anexo toda una serie de disposiciones en las cuales no se les cursa trámite si no se emplea ese lenguaje, que es un lenguaje absolutamente con apreciación de la E, de la arroba. Por ejemplo, la arroba no es una letra, el asterisco que se usa es un signo auxiliar de puntuación, y en cuanto a la E, tampoco con esto estamos diciendo mucho, porque, insisto, estamos buscando un lenguaje neutro. Y a veces yo me pregunto, dicen todo el mundo, las palabras que terminan en A son femeninas. Bueno, macanudo, díganme entonces cómo puede ser que día, que por ejemplo diafragma, o que por ejemplo cometa o clima, terminan con A y son masculinas. Bueno, y ahí, inversamente puede haber ejemplos. Ahí, Santiago, por eso le digo, Jorge, estamos hablando de que esto tiene que venir para que la Real Academia lo incorpore en su diccionario, que sea un cambio lingüístico que se extienda en la sociedad y que no sea al revés, que se imponga de arriba, y que como el gran hermano de Orwell hagamos de que todo el mundo tenga que hablar unificado de forma uniforme, Jorge, y que evidentemente un propósito es un propósito claramente político. Creo que ahí Santiago puede dar alguna explicación respecto a las terminaciones en femenino, en masculino. Santiago, te escuchamos. Claro, sí, digamos, hay un hecho histórico ahí, que las declinaciones latinas evolucionaron. De la primera declinación surgieron la mayoría de las palabras femeninas.
De la segunda y la tercera declinación de la segunda declinación evolucionaron la mayoría de las palabras masculinas. No quiere decir que no haya excepciones, pero en el hablante se creó una asociación prototípica entre un morfema de género, la A, y el género femenino, por más que tengamos, sí, como dice ahí, la palabra mapa, la palabra problema. Y lo mismo al revés, tenemos palabras con O que son femeninas. Eso no quiere decir que los hablantes no van a poder establecer una relación prototípica entre un morfema y un género gramatical. Bien. Lo mismo pasa con la E. La elección de la E no es caprichosa. La elección de la E es porque es la única vocal, aparte de la A y la O, que puede ocupar ese lugar de vocal desinencial. Y está asociada prototípicamente a palabras como grande, gigante, caminante, cantante, incluso al pronombre le, que no distinguen género. Entonces, prototípicamente, el hablante creó una asociación entre la E y un morfema que es neutro en cuanto al género, a pesar de que tenemos cantidad de palabras que son masculinas con E. Como ya sabemos, escritores, profesores, pibes, ¿sí? Una cantidad de palabras. Pero, sin embargo, es preponderante la idea de que la E es neutra en cuanto al género y de ahí surge la elección. Por eso no apareció ni la I. Esta no es una discusión solamente de la Argentina, pero la quiero escuchar ella porque es la generación que está encabezando esto y quienes lo usan, no todos, por supuesto, pero quienes lo están utilizando son la de Inés y Josefina, los pibes, las pibas, les pibis, como dicen algunos. Entonces, las quiero escuchar a ellas, un segundo. Déjenlas hablar, déjenlas hablar. Déjenlas hablar. También, más allá de, me parece, ¿quiénes somos los que hablamos? Digo, hablamos personas que convivimos en una sociedad. Entonces también, por más de que las instituciones que regulan el lenguaje son importantes, digo, ¿quiénes somos los que portamos la voz? Los ciudadanos. Y si vivimos en una sociedad injusta, ¿por qué no nos podemos permitir usar el lenguaje para denunciarlo? No pensamos cambiar el mundo con la E. Yo no pienso que por decir todes van a terminar los travesticidios. No va a pasar, pero sí es un recurso que tenemos para decir esto está pasando. Me parece que de eso se trata. No, es una decisión política justamente decir ellas, ellos. Es un rasgo de discurso que rodea una lucha política. Exactamente, y digo, hay muchas luchas políticas. Identifica un actor político que pone de esa manera un mensaje en el ámbito público. En ese sentido, como demuestra este debate, como demuestra el modo. Quiero dar un ejemplo muy concreto. A ver, de a uno. Se picó. De a uno. Tiene un gran éxito, tiene una gran potencia. Ordenémonos. Félix, querías hablar y después Josefina termina su idea. A ver, que las chicas usan el lenguaje que quieren en la casa, entre las amigas y demás, pero lo que no se puede permitir es que las autoridades utilicen el idioma español, que es el idioma oficial, como quieren, y que los maestros enseñen en los colegios como quieren. Porque si yo mando a mi hijo a un colegio y los maestros le están enseñando a hablar todas, y negar la existencia del lenguaje inclusivo, discúlpame, es como negar la existencia de la homosexualidad. Estoy hablando. Sí, ya sé, te estoy interrumpiendo para reformular mi idea. Bueno, a ver, la realidad es que nadie niega la realidad, pero los cambios se producen en una sociedad en forma natural y lentos, no se imponen. Y yo no creo lo mismo. Perdón, pero la esclavitud no se abolió porque salió una ley, se abolió porque hubo un montón de gente. En realidad también hablan con un código o con códigos que se escriben en WhatsApp y en las redes, que si vamos a sumarnos a la forma en la que escriben los chicos, vamos a terminar escribiendo con signos. Pero entonces, escucha el argumento de las chicas de por qué lo usan. Son ustedes los que inventan esas palabras, no es la sociedad. No es una invención, digo, me parece que hay muchos intelectuales que vienen investigando hace años. A ver, Enríquez, Félix, déjenla terminar a Josefina que quiere explicar por qué lo utilizan y responderles a ustedes dos. Me parece que acá hay que escuchar a las chicas. Sea respetuoso, Enríquez. Le damos la palabra a Josefina. Justamente por eso, porque no nos escuchan, es que crean proyectos de ley donde hablan que nosotros imponemos algo cuando en realidad no es así. No nos están escuchando. Por eso quieren negar la utilización de un lenguaje que promueve incluir, que promueve ampliar la lengua, cuando es algo que ya está sucediendo en la gente, está sucediendo, y ustedes quieren renegarse ante ese cambio que está sucediendo en la calle y en las masas, porque las instituciones dicen que debería ser de otra manera. No, y además agrego, no hay ninguna institución educativa que obligue o que enseñe el lenguaje inclusivo. Digo, no hay ningún profesor de primaria que esté dictando toda una materia de inclusivo. Me parece que se empezó a picar en el momento más interesante con los argumentos de todos, pero se nos fue el tiempo. De todos, todas y todos. Les agradecemos. Por ahí lo seguimos en otra oportunidad. Me parece que quedó un poco... Parte 2. ¿no? Sí, parte 2. Me parece que hay mucho más para hablar.
Le agradecemos a todos los invitados que también han participado por el Zoom. Sí, gracias a Félix, todos. a Jorge, a Santiago, gracias por estar allí aportando sus ideas a este debate. Me parece productivo. Gracias, Por chicas, supuesto. también. Gracias. Pequeño corte y ya volvemos con más Fuego Amigo.